la última parte de la bolilla 9 nos quedaba por ver el tema de los ministros, gabinete de ministros, naturaleza y jerarquía de la función, jefe de gabinete de ministros, nombramiento, competencia y responsabilidad política. Vamos a empezar viendo esta, este aspecto del poder ejecutivo. Bueno, en principio hay que decir que si bien la jurisprudencia, la Constitución Nacional siguió en gran medida el modelo constitucional de los Estados Unidos, lo cierto es que en materia de ministerios siguió el modelo continental europeo en la medida en que los ministros son corresponsables con el presidente de la República de las medidas o de los decretos que suscriben conjuntamente con este. Y por lo tanto, los ministros no son solamente... Bueno, ahora se escucha mejor. ¿Se escucha mejor ahora? Sí, escucho bien, profe. Bueno, eh, entonces, por una parte, los ministros no solamente refrendan la firma del presidente de la República, es decir, tienen el rol de secretarios del presidente, sino que además son corresponsables con el presidente de la República de los decretos que suscriben con él. Y a su vez, los decretos del Poder Ejecutivo, para ser válidos, exigen la firma de los ministros, el ministro o los ministros competentes conforme el contenido del decreto. Así que si el decreto, por ejemplo, refiere a aspectos económicos y aspectos educativos en forma conjunta, no solamente el presidente debe suscribir el decreto, sino que lo tiene que hacer el ministro de Educación, lo tiene que hacer el ministro de Economía, por ejemplo. Es decir, el rol de los ministros es un rol activo, no solamente de asesores, como es en el sistema norteamericano, donde en realidad se habla de secretarios de Estado, no de ministros. Los secretarios de Estado asesoran, pero la decisión última es única y unilateral del presidente de la República. En cambio, en nuestro régimen constitucional, los ministros no son solamente eh, no son solamente asesores del presidente de la República, sino que además son corresponsables de las decisiones que adoptan y a su vez esos ministros eh, tienen la obligación de suscribir aquellos decretos del Ejecutivo cuyo contenido haga referencia a sus competencias. Si no, el decreto no es válido desde el punto de vista constitucional. En ese contexto, entonces, el rol de los ministros es mucho más complejo y de algún modo lo vimos cuando hicimos referencia al carácter unipersonal del Poder Ejecutivo, donde uno de las críticas que inicialmente esa definición tenía era que los ministros eran corresponsables y por lo tanto cogobernaban con el presidente de la República y por ende el carácter unipersonal no sería tal. La regla es que nuestra constitución no establece como órgano constitucional al gabinete de ministros como tal, ni fija responsabilidades
ni normas para la totalidad del gabinete. Las únicas dos excepciones que se incluyeron en la reforma de 1994 y que hacen referencia al gabinete, es decir, a la totalidad de ministros, es los decretos de necesidad y urgencia establecidos en el artículo 99, inciso tercero de la Constitución, que establece la posibilidad de la firma de decretos de necesidad y urgencia, pero por el presidente de la República, pero que requiere la unanimidad de los ministros del Poder Ejecutivo y del jefe de gabinete de ministros. Es decir, que la totalidad de los ministros debe suscribirla, igualmente cuando se ejerce el veto parcial sobre las leyes. Pero después no hay una mención específica en la Constitución al gabinete de ministros como un órgano del Poder Ejecutivo con determinadas funciones y responsabilidades autónomas y propias. La reforma de 1994 además va a incluir un nuevo funcionario, que es el jefe de gabinete de ministros. Tanto los ministros como el jefe de gabinete de ministros son nombrados y designados por el titular del Poder Ejecutivo Nacional. Por esa razón se sigue sosteniendo de que es, digamos, el Poder Ejecutivo unipersonal, porque la Constitución ya histórica establece que es el presidente el que nombra a los integrantes del gabinete de ministros, y actualmente incluye, además de los ministros del Poder Ejecutivo, la inclusión del jefe de gabinete de ministros. Y en el caso de renuncia, es decir, porque esto es también una regla que en general es que todos los ministros del Poder Ejecutivo, frente al desacuerdo del presidente de la República, presentan su renuncia y eventualmente son designados por otro, sin perjuicio de lo cual, ya lo vimos al hablar del tema de juicio político, tanto el jefe de gabinete de ministros como los ministros del Poder Ejecutivo Nacional pueden ser sometidos a juicio político. Son órganos sometidos a juicio político, aunque nunca ha existido en la Argentina ningún juicio político llevado adelante contra un ministro del Poder Ejecutivo o eventualmente contra el jefe de gabinete de ministros a partir de la reforma de 1994, porque generalmente son conflictos de poder que terminan resolviéndose a través de la renuncia de esos funcionarios que están, digamos, en un segundo nivel de responsabilidad frente al presidente de la República. El jefe de gabinete de ministros es un órgano creado en 1994 que tenía, o que, digamos, tiene como objetivo la posibilidad de que dos carteras propias del Poder Ejecutivo, es decir, antes del presidente de la República, sean ejercidos inicialmente por el jefe de gabinete de ministros con el control del presidente de la República, que son la recaudación y distribución de los recursos presupuestarios y la administración general del país, es decir, la administración pública en general. Estas dos funciones son dos funciones que hasta 1994 eran propias y exclusivas del presidente de la República y que a partir de 1994 pasaron inicialmente a manos del jefe de gabinete de ministros. La idea de esta reforma, que fue impulsada en general por el radicalismo dentro del contexto del Pacto de Olivos, que ya vimos,
era reducir o disminuir el poder del presidente de la República, aunque vuelvo a insistir, esto ha resultado de un efecto relativo porque en última instancia es el propio presidente quien designa al jefe de gabinete de ministros y en general ese jefe de gabinete de ministros es un hombre de confianza del presidente de la República, una persona cercana al presidente de la República. Y si eventualmente surgieran conflictos o tensiones, lo lógico que sucede políticamente es que ese jefe de gabinete renuncie y sea sustituido por otro. Por lo tanto, esta distribución resultó de un efecto relativo en la medida de el ejercicio efectivo y con algún grado de autonomía del jefe de gabinete con relación al presidente de la República. Esto no es lo que sucede en la práctica, además la propia Constitución habilita al presidente a controlar el ejercicio de las funciones propias del jefe de gabinete y por el otro lado también a designar al titular jefe de gabinete. Por lo tanto, esta reducción de atribuciones se vio de alguna manera en la práctica institucional bastante menguada, limitada. El segundo aspecto del jefe de gabinete era que, por una parte, es establecer un vínculo más estrecho entre el poder ejecutivo y el poder legislativo y sobre todo la posibilidad de ejercicio de alguna función de control por parte del poder legislativo, es decir, el Congreso de la Nación, sobre el poder ejecutivo. ¿Cómo se instrumentaba esto? Por dos mecanismos. El primero de ellos es que el jefe de gabinete de ministros debe informar entre sus atribuciones y obligaciones está la de informar mensualmente y en forma alternativa sobre la gestión ejecutiva a la Cámara de Diputados y a la Cámara de Senadores de la Nación. Por lo tanto, esto establecía la posibilidad de un seguimiento constante de la política y de los proyectos del Poder Ejecutivo por parte del Congreso. Esto recién en estos últimos años se ha afianzado como una práctica institucional instalada, porque hubo largos periodos en que los jefes de gabinete directamente no concurrían al Congreso y el Congreso nunca requirió de una manera enérgica que estas obligaciones se cumplieran. Y sobre todo en las etapas en que las mayorías legislativas podían coincidir con el partido político de gobierno. Por otro lado, el mecanismo, que ahora está más o menos regularizado, es decir, en estos últimos años se ha ido regularizando esa práctica de presencia del jefe de gabinete de ministros, la metodología es una metodología que tampoco permite un fuerte intercambio. En general, las preguntas o los requerimientos deben ser formulados previamente por los legisladores y el jefe de gabinete de ministros va y contesta esos requerimientos en la sesión, pero no hay grandes posibilidades de generar un fuerte intercambio, un fuerte debate entre el jefe de gabinete de ministros y la Cámara respectiva. Por otro lado, el otro elemento es que el Congreso de la Nación puede, con relación al jefe de gabinete, formular un voto de censura a la actuación del jefe de gabinete por cualquiera de las cámaras, es decir, en forma por la Cámara de Diputados o por la Cámara de Senadores, o eventualmente destituir al jefe de gabinete de ministros por acuerdo de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores. Es decir, el jefe de gabinete está en un mecanismo el jefe de gabinete está bajo un control político, por lo menos desde el punto de vista constitucional,
constitución formal de un control político del Congreso, que era otro de los objetivos que se perseguían, digamos, con la reforma. Pero lo cierto es que nunca hasta el momento, desde 1994 en adelante, es decir, 1995, que fue la primera elección con el nuevo régimen constitucional, etcétera, etcétera, nunca hubo ni un voto de censura por cualquiera de las cámaras, ni mucho menos la destitución de un jefe de gabinete por parte del Congreso. Lo que ha hecho que esta atribución propia del Congreso no haya sido nunca ejercida efectivamente y por lo tanto se ha transformado en un control nominal y no un control real, digamos, por la forma de actuar del propio Congreso de la Nación. Con lo cual son modificaciones que en la práctica han dado un resultado relativo respecto a las posibilidades de control del Ejecutivo o de limitación del poder del Ejecutivo, que se contrapone con otras atribuciones habilitadas por el Congreso, por la reforma del 94, que sí dan mayor poder al Ejecutivo, como es los decretos de necesidad y urgencia y como es el veto parcial o el ejercicio de la delegación legislativa. Es decir, todas estas formas, en última instancia, le dan mayor poder al Poder Ejecutivo, ya sea utilizando atribuciones propias del Congreso, ya sea vetando en parte un texto legal aprobado por el Congreso Nacional en la medida en que no ataque, digamos, la coherencia de la norma, ¿no? Pero muchas veces un artículo dentro de un proyecto de ley se discute fuertemente en el Congreso, tiene oposición del Poder Ejecutivo y eventualmente después el Poder Ejecutivo, digamos, lo borra a través de un veto parcial y a su vez cuando para que el Congreso, tanto en el veto parcial como en el veto total, el Congreso debe insistir con los 2/3 del total de miembros presentes para poder obligar a la promulgación de lo vetado por el Poder Ejecutivo. Y esto sucede muy excepcionalmente porque generalmente el partido de gobierno en el Congreso resta número para el logro de esos 2/3, es decir, avala la conducta ejecutiva. Entonces, esos mecanismos lo que han hecho es, en realidad, en la práctica, fortalecer el rol del Poder Ejecutivo, más que limitarlo, disminuirlo o mantenerlo bajo control de otro poder del Estado. Por lo menos control político, sobre todo, que es el que ejerce el Congreso de la Nación. Por ende, estos, digamos, son las características de la reforma, los objetivos de mayor control político y de distribución de las facultades o atribuciones propias unipersonales del presidente de la República, pero con estas características institucionales que he descrito. Por otro lado, además de ejercer esas dos carteras propias del Poder Ejecutivo, como son la Administración General de la Nación y el tema de la recaudación y ejecución del presupuesto nacional, en principio, tiene otras funciones de carácter administrativo, es decir, sustituye al presidente de la República ausente en las reuniones de gabinete, organiza las reuniones de gabinete, es quien tiene la obligación de presentar dentro de los 10 días de aprobado por el presidente y la unanimidad del gabinete, elevar dentro de los 10 días al Congreso los decretos de necesidad y urgencia, por ejemplo,
y por ende tiene funciones centralmente, vuelvo a insistir, de carácter ordenatorio dentro del funcionamiento del Poder Ejecutivo Nacional. Por otro lado, eh, además, esta relación, digamos, establece la posibilidad de que, como se dice en el programa, el nombramiento siempre es ejecutivo, las competencias estas que hemos descrito antes, y la responsabilidad política estaría frente al presidente y también frente al Congreso de la Nación, aunque vuelvo a insistir, en la práctica esto no se ha ejercido en forma efectiva. Después, hay otros órganos pertenecientes al Poder Ejecutivo Nacional, como son las las secretarías de Estado, que sí las secretarías dependen directa e inmediatamente del presidente de la República. Por ejemplo, una clásica es la Secretaría Legal y Técnica, así que generalmente es la que asesora al presidente de la República en materia legislativa y sobre todo en relación a las formas y los contenidos de los proyectos de ley que son alternativos, o de los contenidos de los decretos, a fin de que esos decretos no vulneren principios constitucionales, por ejemplo. Y el secretario, esos secretarios, como es el secretario legal y técnico del Poder Ejecutivo, son directamente designados por el presidente de la República y eventualmente sustituidos por este. Y sí tienen la función, estas secretarías, la función típica o propia de asesoramiento exclusivamente del presidente. Es decir, que lo pueden aconsejar, pero en última instancia la decisión final frente a ello es propia y exclusiva del presidente de la República como titular del Poder Ejecutivo Nacional. Hay otros órganos también que forman parte del Poder Ejecutivo, donde participa o está integrado por el Poder Ejecutivo, pero que participan otros sectores de la sociedad. Uno de ellos es lo que se conoce como el Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil. El Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil es un consejo que está integrado por representantes del Poder Ejecutivo, que generalmente es a través del Ministerio de Trabajo, pero además participan las organizaciones empresariales, representadas principalmente por la Unión Industrial Argentina, y luego la participación de las organizaciones sindicales, en este caso con la participación de la CGT, Confederación General del Trabajo, y de la CTA, la Confederación de Trabajadores Argentinos. Entonces ahí son órganos que tienen que ver sobre todo con la participación de distintos sectores involucrados, no solamente del sector político, sino de la organización en este caso de los sectores del trabajo y los sectores empresariales. Un proyecto que no se ha materializado hasta el momento es, por ejemplo, la formación del Consejo Económico y Social. Ese Consejo Económico y Social tendría, digamos, una función de participación de distintos sectores para la determinación de políticas sociales y políticas económicas consensuadas, por ejemplo, a través de ese consejo. Es decir, esta es otra organización, otra clásica que ha funcionado en el Poder Ejecutivo, es el Consejo Nacional del Menor de la Familia, que ahora se llama Consejo de Niños, Niñas y Adolescentes, sobre todo, donde también frente a la problemática de los niños, niñas y adolescentes, el tema de la familia, participa no solamente el Estado, sino participan organizaciones no gubernamentales vinculadas con la temática.
Entonces, esos también son órganos que forman parte o que participan del Poder Ejecutivo. También puede haber organizaciones u órganos del Ejecutivo que sean, por ejemplo, lo que llaman los órganos de economía mixta, es decir, por ejemplo, donde hay participación de capital privado y participación pública, que son llamadas las organizaciones de economía mixta. También están las llamadas sociedades de Estado, que es otro tipo de construcción que forma parte del Poder Ejecutivo, ¿no? Para el cumplimiento de determinadas funciones o atribuciones que se encuentran a cargo del Estado Nacional. Bueno, vamos a entrar ahora en el módulo 10, que sería la cuestión de las jefaturas del Poder Ejecutivo, bueno, la incidencia de la reforma del 94, la administración pública, poderes reglamentarios del Poder Ejecutivo. Bueno, muy bien. En principio, como dijimos, las jefaturas del Poder Ejecutivo nacional, en principio, es el Poder Ejecutivo, el presidente de la República, jefe supremo de la nación, es jefe de gobierno, es responsable político de la administración general del país, es jefe de las Fuerzas Armadas. Y con la reforma de 1994 y la autonomía de la ciudad de Buenos Aires, dejó de ser jefe inmediato y local de la capital federal, que lo fue hasta 1994, es decir, lo que se conocía hasta 1994 como intendente de la ciudad de Buenos Aires, era en realidad un funcionario puesto por el Poder Ejecutivo Nacional, es decir, designado directamente por el presidente de la República. Por supuesto que, como ya explicamos antes al hablar del jefe de gabinete, si bien en última instancia estas jefaturas permanecen bajo la órbita presidencial, su ejercicio inmediato, en el caso de la recaudación y ejecución del presupuesto nacional y la administración general del país, su ejercicio inmediato ha pasado a manos del jefe de gabinete de ministros, pero siempre bajo el control del presidente de la República. Por lo tanto, ese es el impacto, la incidencia que ha producido la reforma de 1994 en ese sentido, en lo que tiene que ver con las jefaturas a cargo del Poder Ejecutivo Nacional. Lo que se designa en la doctrina es que esto ha representado la desconcentración, pero no la descentralización de esas funciones. Es decir, lo que se ha generado a partir de la reforma del 94 es una desconcentración, es decir, jefaturas que antes estaban concentradas exclusivamente en la persona del presidente de la República, en la actualidad hay dos funciones que de algún modo están desconcentradas, es decir, administración general del país y ejecución del presupuesto, es decir, recaudación y ejecución del presupuesto nacional. Pero esas funciones, digamos, también están bajo la fiscalización presidencial. Por eso se habla de que no se trata de una descentralización de funciones, sino de una desconcentración de estas. Vinculado con el poder reglamentario del Poder Ejecutivo, primero, ese poder reglamentario está dado por los reglamentos de carácter general que puede establecer el Poder Ejecutivo a través de los llamados decretos reglamentarios que están regulados en el artículo 99, inciso segundo de la Constitución Nacional. En general, esta es una atribución propia del Poder Ejecutivo vinculado con las leyes
sancionadas por el Congreso de la Nación. Como vamos a ver, hay funciones colegislativas por parte del presidente de la República, pero además de funciones colegislativas, tiene funciones reglamentarias respecto a las leyes aprobadas y sancionadas y eventualmente luego promulgadas y publicadas por el Poder Ejecutivo. Una vez que una norma es publicada en el boletín oficial, es decir, es incorporado al orden normativo vigente en la Argentina, el Poder Ejecutivo puede reglamentar esa ley. Esa reglamentación muchas veces hace a la operatividad misma de una ley, ya sea porque el propio legislador ha trasladado al Poder Ejecutivo para que designe los órganos competentes para la ejecución de una norma aprobada. Por lo tanto, es a través de ese decreto reglamentario que va a establecer el órgano administrativo del Poder Ejecutivo habilitado para intervenir y participar. Otra es porque determinados requisitos para acceder a determinado derecho requieren requieren ser precisados, por ejemplo, y esto se produce a través de la reglamentación legislativa por parte del Poder Ejecutivo. Por lo tanto, hay ocasiones en que si bien una ley ha completado su circuito legislativo, la vigencia efectiva de esa norma depende de la reglamentación. Es decir, depende de determinados complementos reglamentarios que lleva adelante el Poder Ejecutivo para tornarla plenamente operativa. Es decir, que no siempre una ley aprobada por el Congreso es de por sí plenamente operativa. Muchas veces requiere de la reglamentación. Y muchas veces, si la reglamentación no se dicta, esto hace que una ley vigente no pueda aplicarse efectivamente, es decir, no se pueda llevar adelante en forma efectiva. Por ende, el rol ejecutivo de reglamentación es sumamente importante y por supuesto que está ajustado a los principios del artículo 28 de la Constitución Nacional, es decir, que la reglamentación debe resultar razonable y por lo tanto no puede desnaturalizar, afectar el derecho cuya reglamentación se habilita. Es decir, que debe cumplir con el parámetro de razonabilidad, ese proceso de reglamentación. Bueno, esta digamos, una potestad general por parte del Poder Ejecutivo. La reglamentación de las leyes es sancionada por el Congreso Nacional y por supuesto luego promulgadas y publicadas por el Poder Ejecutivo Nacional. Esta podemos decir es la regla general en materia de reglamentación. Pero después existen otro tipo de reglamentaciones. Lo que se llaman los reglamentos autónomos. Esos reglamentos autónomos son propios de su calidad de jefe de la Administración Pública Nacional, que está en el artículo 99, inciso primero. Es decir, como jefe de la Administración General puede dictar decretos, que si se entienden, bueno, decretos autónomos, porque son decretos que dictan en forma directa el Poder Ejecutivo Nacional en el ejercicio de esta función que le es propia, es el jefe de la Administración Pública. Por supuesto que en la actualidad, por ejemplo, el jefe de la Administración Pública inicialmente es una función que ejerce el jefe de gabinete de ministros, ¿no? Como parte del Poder Ejecutivo Nacional, y por ejemplo, simplemente para designar un nuevo personal en la administración hace falta un decreto del Poder Ejecutivo que así lo establezca y que lo incorpore
esa persona a, por ejemplo, personal permanente y estable de la administración pública. Estos son los que llaman decretos autónomos. Se llaman decretos autónomos porque son propios de las funciones exclusivas a cargo del Poder Ejecutivo Nacional. En cambio, los llamados decretos reglamentarios no son autónomos porque exigen previamente la existencia de una ley sancionada, promulgada y publicada. Y recién ahí se puede ejercer la potestad reglamentaria. Inciso 2 del artículo 99. Los reglamentos autónomos son aquellos que tienen que ver con las potestades propias y exclusivas del Poder Ejecutivo Nacional conforme a la Constitución, como es el caso de la Administración General de la Nación. Después están los llamados decretos delegados. Los decretos delegados están regulados en el artículo 76 de la Constitución Nacional. Paradójicamente, si bien la Constitución prohíbe la delegación legislativa en el primer párrafo, luego la habilita en forma excepcional, por motivos específicos de administración o por razones de emergencia. ¿Qué es la delegación legislativa? Bueno, es una potestad propia del Congreso Nacional que éste, mediante una ley, delega en el ejercicio de esa potestad en el Poder Ejecutivo. Lo que dice la Constitución es que en el caso excepcional de estar habilitado, debe fijar las condiciones y el plazo de su ejercicio. Es decir, tiene que ser limitado en el tiempo y debe fijar las condiciones o requisitos para su ejercicio. Es decir, limitaciones o precisar qué puede hacer y qué no puede hacer el Poder Ejecutivo frente a esa delegación. Es decir, en este tercer caso estamos hablando de potestades del Congreso que se ejercen por el Poder Ejecutivo con el consentimiento y la autorización de éste. Y por lo tanto, el ejercicio de esas atribuciones delegadas se ejerce por medio de decretos, lo que se llaman decretos reglamentarios delegados. Y por lo tanto, bueno, esta sería la tercera categoría de poder reglamentario por parte del Ejecutivo. La cuarta categoría, que también ha quedado constitucionalizada con la reforma de 1994, está en el inciso tercero del artículo 99, que son los decretos de necesidad y urgencia. Los decretos de necesidad y urgencia, a diferencia de los decretos delegados, es que el Poder Ejecutivo ejerce funciones propias del Congreso sin conocimiento ni autorización de este. Es decir, el decreto delegado es ejercicio de funciones legislativas con el consentimiento del Congreso, es decir, el Congreso delega expresamente. El decreto de necesidad de urgencia es ejercicio de funciones legislativas sin conocimiento del Congreso. Es decir, el Congreso desconoce que el Ejecutivo va a ejercer esas funciones. Se apropia de ellas y por razones de lo que se llama necesidad y urgencia, dicta estos decretos. El decreto de necesidad y urgencia en realidad comenzó a ejercerse antes de la reforma de 1994, esporádicamente durante la presidencia de Raúl Alfonsín y mucho más sistemáticamente durante la presidencia de Carlos Menem, aunque hay que afirmar de que esos decretos de necesidad y urgencia han sido en general ejercidos
por todos los, a partir de Menem en adelante, por todos los presidentes de la Argentina, por distintas motivaciones, por distintas razones, pero se han ido ejerciendo hasta la actualidad. ¿Qué dice la Constitución? Bueno, la excepcionalidad que plantea el artículo 99, inciso 3, es necesidad y urgencia, limitación temporal, acuerdo de todo el gabinete de ministros, incluyendo al jefe de gabinete de ministros, obligación del jefe de gabinete de ministros dentro de los 10 días de suscripto ese decreto de necesidad de urgencia de ser elevado al Congreso Nacional, dentro de los 10 días, a una comisión bicameral que le debe dar tratamiento, es decir, que debe resolver, debe hacer un dictamen, debe hacer un dictamen para determinar si aprueba o desaprueba ese decreto de necesidad de urgencia, y finalmente el decreto de necesidad de urgencia debe ser elevado con ese dictamen a las respectivas cámaras para que se pronuncie. La realidad en la Argentina es que entre 1994 y el 2007 no hubo reglamentación legislativa por parte del Congreso del trámite interno, es decir, no había comisión bicameral y no había mecanismo para el tratamiento legislativo del decreto de necesidad de urgencia. Es decir que hasta el 2007 esos decretos de necesidad de urgencia se ejercieron casi sin control de ninguna naturaleza. A partir del 2007 se dictó la reglamentación, es decir, el Congreso reglamentó su rol, se constituyó la comisión bicameral, es decir, de diputados y de senadores, se reguló su integración y a partir de ahí el mecanismo posterior en el Congreso, pero ese reglamento establece que si el decreto de necesidad y urgencia es aprobado, es decir, por una de las cámaras, es decir, tiene dictamen favorable de la comisión bicameral y luego va a la Cámara y una de las cámaras lo aprueba, ese decreto de necesidad de urgencia queda firme. Es decir, que a la vez se estableció una, digamos, una aprobación del decreto de necesidad de urgencia laxo, en el sentido de que no hace falta el acuerdo de ambas cámaras, sino solamente una de ellas. Pero esto aumenta las potestades del Poder Ejecutivo indudablemente, y vuelvo a insistir, ha sido un mecanismo muy utilizado en general por razones de emergencia económica. Ahora la realidad de la emergencia sanitaria, por ejemplo, hacen que los titulares del Poder Ejecutivo recurran a los decretos de necesidad y urgencia. Bueno, después están las funciones colegislativas, como ya dije, además de estas funciones reglamentarias, el Poder Ejecutivo tiene funciones colegislativas, es decir, participa en el proceso de formación de las leyes. Primero, es el único órgano que tiene iniciativa legislativa por fuera de los diputados y senadores, que eventualmente obliga a el tratamiento legislativo del proyecto, es decir, tiene iniciativa legislativa y por lo tanto puede elevar proyectos al Congreso de la Nación. Después vamos a ver cuando hablemos de poder, se hable del poder legislativo, vean lo del poder legislativo, hay determinados leyes o proyectos
de ley que deben ser presentados, por ejemplo, en una determinada Cámara, como son leyes impositivas. Tiene competencia originaria la Cámara de Diputados, fijada por la Constitución Nacional. La ley convenio sobre coparticipación federal, por ejemplo, tiene como Cámara iniciadora la Cámara de Senadores de la Nación. Es decir, que depende de algunas leyes, tienen dispuesto por por la propia Constitución una Cámara iniciadora, ¿no? Como es Cámara de Diputados para leyes impositivas o para leyes vinculadas con el reclutamiento de tropas. Pero en la mayoría de los casos, el proyecto de ley puede ser presentado por el Poder Ejecutivo en cualquiera de las cámaras. En los casos en que la Constitución no prevé una Cámara iniciadora, el Poder Ejecutivo puede presentarla en cualquiera de las cámaras. Y tiene una obligación de tratamiento parlamentario, cosa que no tiene los casos en que las iniciativas partan de particulares, por ejemplo. Un ciudadano puede presentar un proyecto de ley al Congreso, sí puede presentar un proyecto de ley al Congreso, lo presenta, por ejemplo, en la mesa de entrada de la Cámara de Diputados, pero ese proyecto puede no tener ninguna iniciativa legislativa, es decir, si no tiene adhesión de algunos integrantes de la Cámara y eventualmente se impulsa su tratamiento, es una iniciativa que puede quedar, digamos, directamente en la mesa de entradas sin tratamiento de ninguna naturaleza. En cambio, la iniciativa legislativa del Poder Ejecutivo obliga a su tratamiento por el Congreso. La otra excepción a la posibilidad de que la iniciativa legislativa se lleve adelante por fuera de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores es lo que se llama la iniciativa legislativa, es decir, la presentación de una iniciativa legislativa en los términos del artículo 40 de la Constitución Nacional, que es que un grupo de ciudadanos puede presentar un proyecto y ese proyecto, si se presenta dentro del marco de la llamada iniciativa popular, entonces el Congreso al menos tiene la obligación de darle tratamiento constitucional, aunque por supuesto no la obligación de aprobarlo. Por lo tanto, la iniciativa legislativa del Ejecutivo es un aspecto colegislativo sumamente importante. Además, la práctica institucional de la Argentina de los últimos años ha demostrado que en general muchas de las iniciativas legislativas que adquieren estado parlamentario son las provenientes del Poder Ejecutivo. Cada vez es menos los casos en los cuales se discuten leyes propias del Congreso, ¿no? Sino que se tratan de leyes o que tienen la iniciativa legislativa directamente, la iniciativa legislativa del Ejecutivo, o eventualmente el apoyo del Poder Ejecutivo para su tratamiento y para su sanción. Por lo tanto, la iniciativa legislativa hoy ha adquirido en la práctica institucional mucha importancia cuando es ejercida por el Poder Ejecutivo. Por otro lado, las otras funciones colegislativas son, por un lado, una vez sancionada una ley por el Congreso, siguiendo el procedimiento legislativo que también se ve en otras bolillas, y aprobado por las mayorías que eventualmente la propia Constitución establece en casos particulares, una vez que se ha sancionado un proyecto por la Cámara de Diputados y Senadores, este proyecto se eleva al Poder Ejecutivo Nacional. El Poder Ejecutivo Nacional en principio puede promulgar por medio de un decreto esa ley y publicarla en el boletín oficial, y es a través de la
de la publicación en el boletín oficial y el transcurso de 8 días corridos a partir de la publicación, que esa ley se torna obligatoria para todo habitante de la República Argentina, conozca o no efectivamente la existencia de esa norma. Específicamente se torna obligatoria por su publicación y el transcurso de este lapso de tiempo, salvo que la ley establezca un lapso mayor para su entrada en vigencia o un lapso menor. La regla general son 8 días corridos. La ley puede decir que entra en vigencia al día siguiente de su publicación en el boletín oficial, o puede decir que va a entrar en vigencia a los 6 meses o al año de su publicación, en la medida de cuáles son los contenidos de la ley y las necesidades de readaptación, sobre todo. Eso ha sucedido con las reformas procesales, por ejemplo. La ley de reforma procesal generalmente establece lapsos más prolongados para poder materializar la totalidad de las previsiones de esa ley modificatoria, sobre todo cuando afecta al funcionamiento estructural del Poder Judicial. Bueno, pero a su vez, una vez que la otra alternativa que tiene el Poder Ejecutivo en esta función colegislativa es que una vez que el proyecto sancionado por el Congreso llega a conocimiento del presidente, este puede o vetarlo total o parcialmente. Es decir, vetar total es todo el texto. El veto total es vetarlo por completo y devolver ese texto vetado en su totalidad al Congreso Nacional. O puede vetarlo parcialmente, es decir, vetar algún artículo o algún inciso de un artículo de una ley sancionada por el Congreso. La condición que establece la Constitución respecto al veto parcial es que el veto parcial no puede desnaturalizar el texto o no puede tornarlo ininteligible o inoperante en la medida en que se afecten cuestiones centrales o medulares de la ley sancionada. Y por el otro lado, ese veto, como ya dijimos, al ser veto parcial, exige el acuerdo del Gabinete de Ministros, incluyendo al jefe de Gabinete de Ministros, y el tratamiento posterior por esta comisión bicameral que está constituida con relación a los decretos de necesidad de urgencia, porque la Constitución remite a la aplicación de las reglas del decreto de necesidad de urgencia para el veto parcial. Pero eventualmente esta facultad del veto parcial, que fue muy discutida en la etapa previa a la reforma de 1994, porque se entendía de que, bueno, el presidente podía vetar en su totalidad el texto y esto generaba una situación de equilibrio entre el Congreso y el presidente de la República, porque luego el Congreso podía insistir con los 2/3 con la totalidad del texto. El veto parcial lo que le permite al presidente de la República es justamente, bueno, limitar o no promulgar y publicar partes de la ley que eventualmente pueden generar resistencias en el Poder Ejecutivo y con eso, bueno, manipular mucho más la labor legislativa del Congreso. Pero por otro lado, bueno, el Congreso tiene la posibilidad de insistir posteriormente frente a ese veto, la posibilidad de insistir frente a ese veto parcial. Pero, vuelvo a insistir, ya establecería un mayor grado de selectividad por parte del Poder Ejecutivo sobre el texto del legislativo sancionado por el Congreso, y eso
una parte de la doctrina ha entendido que rompe el equilibrio en la relación entre ejecutivo y legislativo en materia eh, de leyes. Por último, bueno, el presidente de la República tiene la función, bueno, de promulgar por medio de decreto y publicar esa ley, en el caso de no hacer ninguna observación. Después, ¿cuáles son las relaciones del presidente de la República con el Congreso? O el Poder Ejecutivo en general. Bueno, la primera, una tradicional, una función tradicional, que es la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso de la Nación. Está en el artículo 99, inciso 8 de la Constitución. El presidente de la República participa en la sesión inaugural de las sesiones ordinarias del Congreso. El Congreso de la Nación en la actualidad tiene sesiones ordinarias entre el 1 de marzo y el 30 de noviembre de cada año. Esas son sesiones ordinarias. Por lo tanto, la regla es que el 1 de marzo el presidente de la República inaugura las sesiones ordinarias, fundamentalmente haciendo una explicación de cuáles van a ser los grandes lineamientos de la política al año legislativo que se inicia y sobre todo fijar cuáles son la colaboración, la participación dentro de esa política del propio Congreso Nacional, de las necesidades legislativas que aparecerían para llevar adelante esas acciones o esas medidas políticas. Generalmente la apertura de sesiones, el presidente de la República lo utiliza para, sobre todo cuando ya está en ejercicio, para hacer, digamos, un reconto de lo actuado, un reconto de lo realizado en el año legislativo anterior y cuáles son las proyecciones hacia el año que se inicia. La apertura de sesiones ordinarias se efectúa en lo que se llama asamblea legislativa, es decir, participan el Congreso en su totalidad, es decir, en una sola sesión y en un solo recinto, la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores. Generalmente esto se hace en la sala de la Cámara de Diputados de la Nación, que es la sala más amplia con la que cuenta el Congreso Nacional. Y por otro lado participan ministros del Poder Ejecutivo, porque a la vez se entiende que cada uno de estos ministros debe presentar, digamos, un informe al Congreso sobre cada una de sus carteras, sobre la situación actual y las proyecciones en relación a cada uno de los ministerios. Y por otro lado, han participado, por ejemplo, sobre todo en situaciones en las cuales ha habido recuperación de la democracia, salido de dictadura militar, etcétera, muchas veces presencia o simplemente por una cuestión de reconocimiento, expresidentes, la participación, la invitación en particular de expresidentes, de gobernadores de provincia, por ejemplo, a participar de estas sesiones. Pero, digamos, lo estrictamente constitucional es Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, Asamblea Legislativa e informe presidencial. Esto es fundamentalmente lo central. Y después las otras relaciones, el Congreso de la Nación puede rechazar o aceptar los motivos dados por el presidente de la República para dimitir o el vicepresidente de la República para dimitir. Es
decir, renunciar al cargo. Es decir, si el presidente y vicepresidente deciden renunciar al cargo, o el presidente en su cargo decide renunciar al cargo, esta renuncia se presenta ante el Congreso y el Congreso es el que la analiza y dictamina. Simplemente aclarar un tema que quedó pendiente respecto al tema de los ministros en general, que tiene que ver con el número de ministros del Poder Ejecutivo. Nosotros vimos que cuando se produjo la reforma constitucional de 1898, uno de los dispositivos es que restringía el número total de ministros del Poder Ejecutivo. Y su número estaba fijado por la Constitución Nacional a partir de 1898. Esta característica dejó o quedó sin efecto con la reforma de 1994. Es decir, la Constitución de 1994 eliminó el tope de ministros y actualmente no existe limitación alguna al número de ministros del Poder Ejecutivo, y por lo tanto la distribución de los ministerios es una potestad propia del Poder Ejecutivo Nacional, que puede dar el número de ministros que desee y las competencias que desee. Por supuesto que esas competencias y esos ministerios están regulados por medio de una ley que se llama la Ley de Ministerios, pero generalmente la Ley de Ministerios responde al proyecto del Poder Ejecutivo. Es decir, no es que generalmente están regulados por ley para justamente poder establecer cuáles son las competencias de cada uno de los ministerios que se crean o que se subsumen unos a otros, como sucedió en su momento durante el macrismo, por ejemplo, o se crean nuevos ministerios como los que existen en la actualidad, que se crearon nuevos ministerios inexistentes en el gobierno anterior, o restituyendo ministerios que habían sido dejados sin efecto por el gobierno anterior. Todo eso se regula por ley, pero hay como un principio legislativo básico, que es el Poder Ejecutivo el que determina los ministerios y su competencia, y simplemente el Congreso lo que hace es transformar ese proyecto en ley. Es decir, que no interfiere en la función ejecutiva modificando ese proyecto y estableciendo otro número de ministerios. Pero en este momento depende de la voluntad ejecutiva, convalidada por el Congreso, el número y la competencia de los ministros del Poder Ejecutivo Nacional. Y salvo el jefe de gabinete de ministros, que tiene atribuciones descriptas en la Constitución Nacional, el artículo 100, es decir, el resto de los ministerios se regulan de la manera que describí recién. Bueno, otra de las cuestiones de las relaciones del Poder Ejecutivo es con la Iglesia. Ya vimos eso, sostenimiento del culto católico apostólico romano. Hemos visto ya en qué consiste esto. El sostenimiento se entiende, es decir, unánimemente de que es sostenimiento institucional, es decir, hay un reconocimiento de la existencia por parte del Estado Federal del culto católico apostólico romano, y en el marco de ese reconocimiento no puede expulsarlo del territorio nacional, ni al culto católico apostólico romano ni a ninguna de sus órdenes. Por supuesto que a partir de la ley concordato, que sería el acuerdo, el concordato celebrado entre la Iglesia Católica Apostólica Romana y el gobierno argentino en 1967, y luego ese concordato establece la plena potestad del Papa en la función administrativa del culto dentro del territorio argentino: designación de cardenales, designación de obispos, habilitación de nuevas órdenes religiosas, por ejemplo. Son todas funciones propias
de la administración del culto dentro del territorio que están bajo la potestad exclusiva del Papa. Esto no era así con anterioridad. La Constitución preveía la posibilidad de que para la designación de obispos, por ejemplo, el Estado Nacional propusiera una terna y el Papa eligiera dentro de esa terna a quién se elevaba a esa categoría dentro de la organización del culto. Como también cuando se habilitaba el ingreso de nuevas órdenes religiosas al territorio nacional, debían contar con el acuerdo, con la conformidad del Congreso Nacional. Bueno, esto ha quedado de alguna manera eliminado en la reforma constitucional de 1994, sin perjuicio de lo cual ya no era práctica efectiva a partir del concordato de 1967 que reconocía la plena autoridad papal para la toma de estas decisiones, sin intervención del Estado argentino. Pero la obligación de sostenimiento es una obligación de sostenimiento institucional y como vimos, la práctica institucional argentina a través de la sanción de la ley de presupuesto incluye además parcialmente el sostenimiento económico, es decir, partidas del presupuesto nacional destinados a solventar los gastos del funcionamiento del culto católico apostólico romano dentro de nuestro territorio, aunque hay parte de la doctrina que sostiene que esto no sería una obligación establecida por la Constitución. Bueno, después el presidente de la República tiene, por supuesto, relaciones con los partidos políticos, es decir, esas relaciones por supuesto se manejan sobre todo, digamos, dentro o directamente por el presidente de la República o a través del Ministerio del Interior, que generalmente es el órgano por sus competencias propias destinado a la relación con las fuerzas políticas, con las distintas fuerzas políticas de la Argentina y particularmente con los gobernadores de provincia, por ejemplo. Es una atribución propia de lo que denominamos Ministerio del Interior, ¿no? Como su nombre lo dice, ¿no? En las relaciones políticas interiores están a cargo de este ministerio. Y por supuesto, en forma directa también por el propio presidente de la República, que puede convocar a distintas fuerzas políticas, etcétera, etcétera. Es decir, esta es una relación que se establece con los partidos políticos en forma directa por el presidente de la República o a través de alguno de sus ministerios, ¿no? Y constituye, digamos, uno de los aspectos de la vida democrática, ¿no? La relación del Poder Ejecutivo con los distintos partidos políticos, a veces institucionalizados, ya sea a través del Congreso Nacional o a través de las gobernaciones de provincia, o en otros casos con los partidos políticos existentes en el país. Generalmente esta relación o están más vinculadas con los partidos políticos que tienen reconocimiento legislativo, es decir, que integran el Congreso de la Nación en sus dos cámaras, o a través de las distintas fuerzas políticas que representan los gobernadores de provincia, ¿no? Es centralmente en ese contexto que esas relaciones se llevan adelante. Bueno, con respecto al tema de las relaciones con las Fuerzas Armadas, el presidente de la República es jefe de las Fuerzas Armadas, es decir, la Constitución establece clásicamente, lo hace la Constitución histórica, que el presidente de la República es jefe de las Fuerzas Armadas, de las tres Fuerzas Armadas. Es decir, cuando hablamos de Fuerzas Armadas, hablamos de la Fuerza Aérea, de la Marina y del Ejército, ¿no? Esas tres fuerzas son las Fuerzas Armadas.
Las restantes son fuerzas de seguridad, que tienen otro ordenamiento y otras disposiciones. Por ejemplo, gendarmería, policía federal, bueno, policías provinciales, etcétera, son fuerzas de seguridad. Y en este caso, gendarmería, policía federal, pueden tener una determinada función o relación en el ámbito de la seguridad con el Poder Ejecutivo Nacional. Pero en materia de Fuerzas Armadas, el jefe civil de las Fuerzas Armadas es el presidente de la República, sin perjuicio de la organización que luego por ley tenga cada una de esas fuerzas hacia el interior a través de la propia jerarquía, ¿no?, dentro de esa fuerza. Luego, otra función que cumple el presidente de la República es el proveimiento de los empleos en las Fuerzas Armadas. Y en este caso, sobre todo los ascensos de suboficiales, la incorporación a la fuerza, o los ascensos de suboficiales, se hacen directamente por decisión del presidente de la República a través de decreto, y cuando se trata del ascenso de oficiales de las Fuerzas Armadas, requieren acuerdo del Senado. Es decir, los propone el Poder Ejecutivo, pero las mayores jerarquías de mando de las tres fuerzas requieren además el acuerdo del Senado. La razón del acuerdo del Senado es que las Fuerzas Armadas tienen jurisdicción sobre la totalidad del territorio de la República, y por lo tanto representan además en la función fundamental que deben cumplir, que es la defensa de la soberanía nacional, que ese es el rol central de las Fuerzas Armadas, tanto al gobierno federal como al gobierno de cada una de las provincias del país. Hay, a partir de la ley de seguridad nacional que se dictó durante la etapa de Raúl Alfonsín, una clara distinción entre las Fuerzas Armadas como Fuerzas Armadas destinadas a la defensa de la soberanía nacional, con las fuerzas de seguridad que están destinadas a asegurar la defensa o la seguridad interior. Porque una de las cuestiones fundamentales, que de alguna manera fue una consecuencia de los reiterados golpes de Estado en la Argentina, es la intromisión de las Fuerzas Armadas en razones de seguridad interna. Es decir, lo que se conoció tradicionalmente como la doctrina de la seguridad nacional. Es decir, que el orden interno lo debían garantizar las Fuerzas Armadas. Bueno, esto ha hecho de que en general las Fuerzas Armadas no puedan participar en problemas de seguridad interna. Es decir, que eso queda excluido de la potestad de la Fuerza Armada, y vuelvo a insistir, en el caso de la Argentina, esto tiene un fuerte peso de la tradición golpista que hemos sufrido durante el siglo XX. Bueno, luego los movimientos de tropas para garantizar la paz interior, es decir, que si eventualmente hay una necesidad extraordinaria, la disposición de las tropas para asegurar el tema de la paz interior, puede ser a través de la movilización de tropas. Pongo el ejemplo clásico que tuvo mucha trascendencia cuando se produjo, por ejemplo, el segundo levantamiento de Aldo Rico en la provincia de Corrientes. El gobierno nacional envió tropas a cargo del general Alaiz, que tardaron varios días en llegar, pero bueno, es un ejemplo para que ustedes tengan a la vista un ejemplo de esto, ¿no? Es un problema de paz interior en el cual, bueno, por alzamiento de las propias Fuerzas Armadas, se envía otra parte de esa fuerza para la defensa de la institucionalidad, ¿no?, que sería estos casos, ¿no?, movimiento de tropas para garantizar la paz interior. Pero vuelvo a insistir, en la Argentina creo que está bastante claro, aunque siempre hay tendencias
en contrario, pero bastante claro que lo que se llama la seguridad interna, la seguridad interior no es competencia de las Fuerzas Armadas. Para garantizar la paz interna, como en este caso, un levantamiento de las propias Fuerzas Armadas contra la institucionalidad, bueno, estaríamos en la posibilidad de repeler ese levantamiento también con la parte de lo que llamarían las Fuerzas Armadas leales. Después la salida de tropas del país con acuerdo del Congreso Nacional, es decir, que si hacen falta que las tropas salgan del territorio nacional, bueno, la salida de las tropas del territorio nacional debe hacerse con acuerdo del Congreso Nacional, es decir, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, además de la decisión presidencial. Por ejemplo, para poner un ejemplo claro, lo que fueron de la experiencia argentina, los llamados cascos blancos, ¿no? De remisión a Oriente de los llamados cascos blancos. Bueno, fue un traslado de Fuerzas Armadas argentinas a terceros países. Y por último, el presidente de la República tiene la potestad de la declaración de guerra. Esta es una potestad que tiene el presidente de la República frente a la posibilidad, digamos, de confrontación con las Fuerzas Armadas de un tercer Estado. Bueno, la otra función propia del poder ejecutivo son las relaciones exteriores. En materia de relaciones exteriores son las relaciones diplomáticas y las relaciones consulares. La conducción de las relaciones exteriores está a cargo del Poder Ejecutivo Nacional. Es decir, por ejemplo, decidir con qué países se mantienen relaciones diplomáticas, con qué países no se mantienen relaciones diplomáticas, con qué países se suspenden o se interrumpen las relaciones diplomáticas y con qué países se reanudan las relaciones diplomáticas, es una decisión propia y exclusiva del Poder Ejecutivo Nacional. Además, la Corte tuvo la oportunidad en el caso Zaratiegui, que es un caso en el cual se discutió la mediación papal frente al Beagle, es decir, la discusión de la discusión limítrofe con Chile en la zona del Beagle, es decir, Chile y la Argentina se ponen de acuerdo en recurrir a la mediación papal para la solución del diferendo, y por supuesto que eso se pretendió poner en tela de juicio, y la Corte sostuvo que la conducción de las relaciones exteriores son propias y exclusivas del Poder Ejecutivo, es decir, que se había decidido hacer lugar a esa mediación, no se podía cuestionar, y además no solamente sostuvo eso, sino sostuvo que era una cuestión política no judiciable el establecimiento de la conducción de esas relaciones diplomáticas. Y por otro lado, en el caso Zaratiegui también sostuvo que la consulta popular no vinculante era válida, ¿no? Porque después en la mediación papal se ponía a consideración de una consulta popular no vinculante, es decir, que el resultado no vinculaba al Poder Ejecutivo, y también eso fue cuestionado porque fue en la época de Raúl Alfonsín, es el previo a la reforma constitucional de 1994, y la Corte lo admitió en la medida en que no era vinculante. Pero por lo menos la conducción de las relaciones diplomáticas, las relaciones consulares, están reguladas por tratados internacionales que justamente reglan las relaciones diplomáticas y las relaciones consulares, pero que a su vez están muy fuertemente impregnadas por la costumbre internacional, desde el momento en que la razón de ser de
el llamado derecho internacional público, es la relación entre estados, ¿no? Y esa relación de estados durante siglos se mantuvo dentro de un contexto de costumbre internacional, ¿eh? Pero en el siglo XX, es decir, el siglo pasado, esas relaciones fueron reguladas a través de tratados internacionales. Pero vuelvo a insistir, la conducción es propia del Poder Ejecutivo. Después, la designación de los embajadores es con acuerdo del Senado. Es decir, ¿por qué? Porque los embajadores representan a todo el Estado, ¿no? Es decir, al conjunto, al país en su conjunto, y por lo tanto no solamente están representando al Poder Ejecutivo Nacional o al Estado Nacional, sino también a los distintos estados provinciales autónomos. Esa es la razón por la cual la Constitución exige que los embajadores tengan, además de ser propuestos por el Poder Ejecutivo, tengan acuerdo del Senado. Los embajadores pueden ser lo que se llaman embajadores de carrera, es decir, el Ministerio de Relaciones Exteriores es el ministerio encargado directamente de esas relaciones, ¿no? Es el Ministerio del Poder Ejecutivo que tiene a su cargo el desarrollo de esas relaciones exteriores. Y a su vez tiene una carrera, desarrollado una carrera de representante diplomático que se desarrolla en el ámbito de este Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la Nación. Y por lo tanto quienes egresan de esa carrera son lo que se llaman diplomáticos de carrera. Y por supuesto que dentro de esa carrera diplomática el cargo de mayor jerarquía es la de embajador. Puede ser designado un embajador por parte del Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado que ha hecho esa carrera diplomática. O puede ser designado un embajador, cosa que también es bastante común, lo que se llaman los embajadores políticos, es decir, un funcionario que es designado desde el ámbito político como embajador de la República. Generalmente las embajadas tienen dos funciones fundamentales cuando son funciones políticas, ¿no? Cuando son embajadores políticos, o una forma de reconocimiento por parte del Estado, o una forma de aislar de la puja interna a alguien que eventualmente puede aparecer como un opositor o como alguien enfrentado a la acción de gobierno, una forma de aislarlo, de sacarlo del contexto local, es colocándolo en una embajada. La diferencia sustancial entre el embajador político y el embajador de carrera es que aún el embajador de carrera desplazado de su cargo, sustituido por otro, sigue siendo embajador y sigue perteneciendo al servicio exterior de la nación con ese cargo, aunque no cumpla funciones de embajador, pero tiene ese cargo dentro de la carrera. El llamado embajador político, una vez que es desplazado, destituido de su función, bueno, vuelve a su actividad propia, ¿no? A su actividad privada, a su actividad política, etc. Deja de pertenecer al servicio externo de la nación. Pero tanto en un caso como en otro hace falta necesariamente el acuerdo del Senado Nacional. Y después celebración de tratados internacionales con aprobación del Congreso de la Nación. Es decir, los tratados internacionales se celebran, es decir, hay 3 etapas de los tratados internacionales: negociación, aprobación y ratificación. Esas 3 etapas tienen una primera etapa de negociación que se hace entre las partes involucradas dentro del tratado, que hace el Poder Ejecutivo Nacional, ya sea una negociación en el ámbito internacional como Naciones Unidas o la Organización de Estados Americanos, o entre estados, ¿no?
tratados bilaterales o multilaterales entre estados. Luego viene la aprobación, es decir, que una vez que se ha cerrado la negociación a través de un proyecto aprobado por la voluntad de las partes, se somete al Congreso Nacional para su aprobación. Y una vez aprobado ese tratado por el Congreso, entonces viene la última parte, que es la ratificación de ese tratado entre las partes involucradas. En el sistema bilateral o entre estados es el intercambio de ese tratado entre funcionarios de los estados involucrados, o en el tema de los tratados suscriptos en el ámbito de Naciones Unidas o de la Organización de Estados Americanos, a través del depósito en la Secretaría General del acto ratificatorio de ese tratado. Es decir, negociación y ratificación, Poder Ejecutivo. Aprobación, Congreso Nacional. Si la negociación no llega a ningún resultado positivo, bueno, ahí se terminó el proceso. Si ese texto negociado no es aprobado por el Congreso, ahí también ese proceso se culmina. Es decir, que para que haya un tratado vigente, plenamente vigente en el derecho argentino y genere obligaciones internacionales, debe pasar por esas tres etapas: negociación, aprobación y ratificación. Entonces, una parte importante de ese proceso está en manos del Poder Ejecutivo Nacional, que es la negociación y la ratificación del tratado. Y por último, el Poder Ejecutivo Nacional tiene la posibilidad de dictar indultos o de conmutar penas. ¿Qué significa indultar? Indultar es perdonar la sanción penal. Es decir, el presidente de la República puede indultar. ¿Qué significa? Que una persona condenada, la sanción respectiva a su condena le puede ser perdonada, se le perdona y no la cumple. Es decir, en general la doctrina exige la existencia de una sentencia condenatoria y de la fijación de una sanción, aunque esta sentencia no estuviera firme. Y además hay que pedir, el Poder Ejecutivo tiene que pedir informes, en principio al sistema penitenciario, en el caso de la persona que está condenada aún por sentencia no firme, pero está privada de su libertad, por ejemplo. Las motivaciones son en general motivaciones humanitarias o frente a la fuerte severidad de una condena frente a un hecho determinado. El indulto se ha discutido respecto a la posibilidad de indultar a procesados y a personas no condenadas, porque como lo que se perdona es la pena. Si la persona no tiene condena alguna, no tiene pena ninguna y por lo tanto no hay lo que perdonar. Pero la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el caso Riveros, sostuvo de que el indulto a procesados está legitimado. Es decir, que se puede indultar a personas que están sometidas a proceso, es decir, están siendo procesadas pero que no tienen sentencia condenatoria alguna. Y para eso tomo algunos ejemplos aislados de experiencias institucionales previas, como era el caso Ibáñez durante la segunda presidencia de Hipólito Yrigoyen, donde se admitió el indulto a un procesado. Pero hay una parte muy importante de la doctrina que sostiene que el indulto exige como mínimo una sentencia condenatoria no firme para poder perdonar una sanción o una pena, que es lo razonable o lo lógico. La conmutación de pena
es cambiar una pena por otra. Es decir, una pena una pena grave a una de menor gravedad. Por supuesto que siempre tiene que ser en beneficio del procesado o del condenado, ¿no? Es decir, no es que el presidente de la República puede conmutar la pena y poner una pena más alta. Se entiende que la conmutación de pena, por ejemplo, si alguien está condenado a 20 años de prisión, bueno, el presidente puede reducirla a 20, a 10, o puede reducirla a 15. Generalmente, ¿cuál es el efecto favorable para el imputado? Una reducción de conmutación de pena está dado fundamentalmente en la posibilidad de obtener la salida transitoria a partir del cumplimiento de los dos terceras partes de la condena fijada. Entonces, si una persona tiene una condena de 10 años, por ejemplo, los 2/3 son años de prisión menores que el que tiene 20 años. Y en general esto es lo que hace a la conmutación de la pena. Por supuesto que la conmutación de la pena tiene una trascendencia radical en los casos de los países en que existe la pena de muerte, y por lo tanto la posibilidad de conmutar la pena de muerte por otra menos grave, como la prisión perpetua. Bueno, en ese caso es salvar la privación de la vida, ¿no? La conmutación de pena, que es lo que generalmente se aplica en estos casos, ¿no? La posibilidad de lograr la conmutación frente a la condena a pena de muerte. Pero en los casos como los nuestros, la conmutación de pena generalmente es una reducción de la condena aplicada, que lo que hace es facilitar la externación del detenido a través de la libertad condicional, ¿no? La posibilidad de obtener una libertad condicional que exige los 2/3 de la pena. Entonces, si una persona que, quién sabe, tiene 15 años de prisión, se le conmuta la pena a 10 años de prisión, y a la vez, al conmutarse la pena a 10 años de prisión, puede obtener la libertad condicional. La posibilidad de la conmutación de pena y la posibilidad del indulto han sido fuertemente discutidos, porque, como ustedes saben, existe la regla general de que el presidente no puede ejercer funciones judiciales, es decir, tiene vedada el ejercicio de funciones judiciales, aplicar penas o rehabilitar causas fenecidas, por ejemplo, dice la Constitución, y por lo tanto es una injerencia dentro de la Administración de Justicia, pero y por ende es una cuestión que se ha discutido muy fuertemente. Por supuesto que la conmutación de pena o el indulto, sobre todo a partir de la jerarquización de los tratados internacionales de derechos humanos, está explícitamente prohibida para la aplicación de los casos de tortura, desaparición forzada de personas, por ejemplo, donde hay una limitación de las convenciones con jerarquía constitucional que la prohíben, pero en general se ha mantenido, vuelvo a insistir, interpretando de que puede haber razones humanitarias no legales que autorizan a suavizar las consecuencias de una sanción aplicada sobre la base del viejo apotegma romano de dura lex ex lex, es decir, que en última instancia la cuestión, por más dura que resulte la condena, esta debe aplicarse en la medida en que la ley así lo exige. Bueno, dejamos acá, y la próxima clase vamos a entrar a analizar el módulo número 11. Saludos a todos y a todas. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias.